Un surco antiguo. Trazo un recorrido nuevo sobre este que ya está casi borrado. Le busco sentido al viaje de un hombre que dijo: falta un récord y lo tendré yo. Asumo la función de recordarle, ahora que prácticamente todos los que oyeron hablar de su gesta, le vieron pasar o hablaron con él, están muertos. Cuento una historia olvidada. Otro lo hará dentro de años, cuando esta versión también se haya borrado. En la mecánica eterna de las historias de los humanos, es la mecánica eterna, de las historias y de los humanos que nos las contamos. Mientras alguien te recuerda, sigues vivo. Solemos decir en referencia al que ya no está. Este es un trabajo sobre alguien de cuya historia falta todo o casi todo, como la de mi familia. Viajo para escribirlas, la una y la otra. Escribo para completarlas. Las completo para entender. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a una nueva temporada, es la cuarta del tercer piso de Librería Proteo. Mi nombre, ya lo sabéis casi todos, es Héctor Márquez y soy el responsable de este proyecto que iniciamos hace ahora 4 años, justo después de que esta librería se quemara, la librería más antigua y más premiada de Málaga, y renaciera de sus cenizas. Con la intención de devolverla al lugar y de recuperar, digamos, la herida que se le había creado a esta librería después de tanto tiempo cerrada, se me encargó que hiciera un proyecto que es este que ven ustedes ahora, del tercer piso, del que ya empezamos ahora la 4ª temporada y llevamos ya cerca de 200 sesiones, o más de 200, que yo he perdido la cuenta, y han pasado por aquí cerca de 10.000 personas. Sé que es difícil de creer sabiendo lo pequeñito que es esto, pero también es difícil de creer lo mucho que hemos trabajado este señor en particular y también otras personas, como aquí nuestro amigo Francis, que es el que graba todo, y después lo subimos a YouTube en el canal donde pueden encontrar todas las actividades y presentaciones que hemos estado haciendo. No solo presentaciones, hay clubes de lectura, hay talleres, en fin, y hay encuentros, hay distintas actividades en torno a la promoción del libro. Hoy traemos con nosotros ese fragmento que les acabo de leer, malamente, por cierto, del último libro de Bruno Galindo, Nadie nos llamará antepasado, un libro publicado por Libros del Caos que fue publicado en esta primavera. Para el que les habla, es uno de los mejores libros que ha leído este año y en bastante tiempo. Les puedo asegurar que leo mucho. Les puedo asegurar que no todo lo que leo es muy bueno, eso también es cierto. Estamos en una época, primero por mi trabajo, y segundo, estamos en una época donde creo que hay demasiado ruido publicante que nos impiden a veces escuchar las voces potentes, serias, de la gente que sabe escribir y tiene cosas que decir. Pero bueno, supongo que esta situación no es solo aplicable al mundo editorial, sino es aplicable a casi todos los sectores que hoy nos ocupan de expresión de los seres humanos. ¿Qué Nadie nos llamará antepasado? Bueno, de entrada es un libro, digamos, de un género híbrido. Básicamente es una crónica. Es una crónica de un viaje, en realidad de varios viajes. En realidad es una historia, tal y como dice esto, sobre la historia de un personaje que les voy a poner un momentito para que ustedes vean lo único que hay grabado en vídeo de este personaje. No tiene voz. Bueno, como ustedes ven, y ahí lo dice, ese personaje aparece ahí con el nombre de El Vasco de la Carretilla. ¿Quién era el Vasco de la Carretilla? Que digamos el personaje central de este libro. El Vasco de la Carretilla en realidad no era un vasco. Era un señor navarro que fue emigrante a principios del siglo XX en las plataformas petrolíferas de la Patagonia, en Argentina. Y cuando cayó la industria petrolífera en aquella zona, allá por los años 30 y pico,
Pues este señor, por una apuesta, se quedó sin trabajo y dijo que él, como buen vasco, navarro en este caso, que él era capaz de cruzarse Argentina entera con una carretilla andando. Y así hizo. Pero no lo hizo una vez, lo hizo 4 veces. En total recorrió a lo largo hasta 1950, recorre 22.400 kilómetros con una carretilla. La carretilla llevaba sus cosas, no era una carretilla sin más, sino que pesaba entre 120 y 180 kilos según lo que le iba echando. Por ahí subió a los Andes, por ahí recorrió la Pampa, por ahí recorrió la Patagonia, por ahí lo recorrió todo. Se convirtió durante un tiempo en una celebridad que llegaba a los pueblos y se hablaba de él en los periódicos de la época. Al final, en sus últimos viajes, ya nadie se acordaba del vasco. Esto que hemos visto, que ahora nos contará Bruno, son las únicas imágenes que sabemos filmadas de él. Esto está grabado sobre los años 70. Años final de los 50, principios de los 60. Principios de los 60. Sí, está grabado en Iguazú, en el lugar donde están las cataratas del Iguazú, donde nadie entiende muy bien cómo le dejaron quedarse a vivir en el mismísimo punto de las cataratas del Iguazú. En una casa, que también hay que contarlo, porque todo lo del vasco, Guillermo Larregui se llamaba, todo es alucinante, que estaba construida. En una casa que se construyó con latas de conserva que recogía de un hotel que las tiraban y él las guardó y se construyó, se hizo una especie de estructura de columnas rellenándolas de cemento y se hizo una casa muy bonita en plena selva de Iguazú, en plenas cataratas del Iguazú. Tú llegas al Vasco de la Carretilla porque realmente lo que hace este libro, lo que empieza y lo que arranca es contando la historia de este viaje de un personaje que tú en tu infancia, tu padre y tu abuela hablaban de este tío andó más que el Vasco de la Carretilla. Sí, mi abuela decía eso, decía, ese caminó más que el Vasco de la Carretilla. Ajá. Y después mi padre, por una historia que igual es un poquito más larga de contar, pero le conoció, se cuenta en el libro, pero también podemos hablar un poco de ella más adelante si quieres, conoció a este tipo y le filmó y cabe la posibilidad de que esas imágenes que acabamos de ver fueran imágenes grabadas por mi padre. Es algo que nunca voy a saber. Porque tu padre ya ha muerto, nunca te confirmó ese dato y tu padre se encargaba, era uno de los camarógrafos principales del nodo argentino, ¿no? Sí, yo soy de origen argentino y mi padre, que nació en la Patagonia en una familia que se dedicaba al mundo del petróleo, eran empleados de la YPF. Mi padre termina siendo efectivamente camarógrafo de las noticias que se proyectaban en el cine antes de la película en Argentina, como aquí era el nodo, allí se llamaba Sucesos Argentinos, y entonces le mandaban aquí y allá a ver qué encontraba, y en uno de estos viajes le tocó ir a las cataratas del Iguazú, que acababan de ser compradas esas tierras por el gobierno argentino, porque eran una propiedad privada, las cataratas del Iguazú. Cosa increíble. Y ahí, digamos que ahí se lo encontró y le filmó, y gracias a esas imágenes que se volvieron a ver en el cine, del Vasco de la Carretilla se volvió a hablar. Hasta el punto de que fue incluso el presidente de la República Argentina a ver quién era este hombre y a conocerle. Y creo que son, de hecho, esas imágenes. Esas imágenes. Bueno, cuento un poco este libro, porque sí, empecemos del principio, cerramos paréntesis, que no liemos a la gente. Que es un libro que antes estábamos hablando, decíamos, bueno, para que la gente no se líe, porque es la historia del Vasco de la Carretilla, pero en realidad es tu historia recorriendo el viaje del Vasco de la Carretilla para intentar ver qué eco ha dejado en tu mochila con una especie de diario, de documento que una de tus abuelas te dejó, donde tú le pides que cuente su vida y ella te lo regala, y tú estás reflexionando sobre tu familia, sobre ese documento, sobre lo que sabes del Vasco de la Carretilla y siguiendo, digamos, su periplo. Y a medida de eso vas alternando distintas épocas y el viaje del Vasco de la Carretilla, que se cuenta, también se acaba en el viaje de tu propia familia y en el tuyo de búsqueda de tus raíces, que son
cuando menos sorprendentes, en algún caso dolorosas y terribles, ¿no? Sí. Bueno, sí, así es, todo como lo has contado. Y por resumir un poco, yo diría que este libro tiene 3 capas de lectura que van apareciendo a veces una, a veces otra, a veces otra. La primera, efectivamente, es rescatar este personaje tan singular y contar quién fue y cómo fue su viaje. Para ello, yo mismo hice ese viaje no con carretilla, no caminando, pero sí por tierra. O sea, me hice exacta y literalmente las rutas que hizo este hombre hace cerca de 80, 90 años. Y, como bien dices, durante ese periplo, pues yo hago un poco una revisión de mi propia familia, que también tiene que ver con la emigración. Y, bueno, y con resultados sorprendentes. El libro termina siendo también, de alguna manera, una investigación sobre la familia propia y sobre los secretos y protocolos de discreción, misterios, enigmas que hay en mi familia, pero creo que en la de cualquiera de nosotros. Yo creo que todo el mundo, más atrás o no tan atrás, tiene una historia de un abuelo que se fue, del que no se supo nada, alguien que resulta que no tenía una familia sino que tenía 2, un hijo que aparece por alguna parte, uno que parecía bueno y era malo, uno que parecía malo y era bueno. Pues un poco termina siendo también un libro sobre secretos familiares que, en el caso de mi propia historia, pues es bastante singular e incluye, por no spoilear demasiado, pero sí un poco, bueno, incluye crímenes de guerra horrendos y incluye espionaje. O sea que termina siendo también una historia que no era la que venías a leer, sino otra sobre estos temas, ¿no? Y una tercera capa de lectura, digamos, sería mis propias reflexiones sobre todo ello y sobre el viaje, el nomadismo, la emigración y lo que yo de alguna manera resumiría como la búsqueda de un lugar en el mundo que cada uno tiene. Y esto es algo que también creo que seguramente tenemos todos. El que ha emigrado, el que se ha refugiado, el que ha tenido que dejar su país por causas políticas, o el que ha tenido que dejar su barrio por causas turístico-especulativas. Por supuesto no lo pongo todo al mismo nivel, pero sí lo pongo todo al nivel de la misma pregunta, que es cuál es el lugar en el mundo que uno busca y que uno siente, ¿no? No hemos hecho una cosa que es lo primero que deberíamos haber hecho, que es presentarte a ti como escritor. Es verdad que aquí hay algunos amigos que ya te conocen y te conocen bien, que ya has estado en el tercer piso y que tú y yo nos conocemos hace 25 años. Y lo he dado por supuesto, pero me gustaría también hablar un poco. Tú eres periodista, escritor, performer, crítico musical durante muchos años, periodista de viajes también durante muchos otros, periodista cultural. Actualmente eres el responsable, el director del podcast La Biblioteca de Julio para la Fundación Juan March, que os lo digo, lo podéis escuchar en Spotify, cualquiera. Es una auténtica belleza, es un amor a la bibliofilia y a los secretos que se esconden dentro de los libros. Y Bruno ha generado ahí unas piezas maravillosas para acercarnos a la literatura y a los amores que Julio Cortázar tenía. Dicho lo cual, yo te conocí siendo sobre todo periodista musical. De hecho, la primera vez que nosotros nos conocemos, tú acabas de publicar, creo, tu primer libro, el de Vasos Comunicantes. ¿Fue tu primer libro? No fue mi primer libro, porque yo tenía poesía publicada antes, pero bueno, sí fue uno de los primeros. Y sí es verdad que fue hace 25 años. Sí. 25 años. Sí. Fíjate, a mí una de las cosas que... Voy a preparar la edición, 25 aniversario de ese libro. Mira, me acabas de dar una idea. Bueno, esto funciona así entre este señor y yo, que nos conocemos mucho. De hecho, incluso, aunque no aparece específico en este libro, parte, digamos, del magma que hay ahí tiene que ver mucho con las visitas que Bruno me ha hecho a mi casa, a la casa
Yo vivo en la Cala del Moral, donde Bruno ha vivido, ha sido mi compañero, no de piso, porque es una casa, durante muchos años. Ayer paseábamos por la playa y recordábamos las cosas de tantos paseos que hemos hecho. Me decía, esto se puede contar, dice, uno de los sitios donde más feliz he sido. Entonces, bueno, por lo menos me vanaglorio de que esa época que ha vivido Bruno, que hemos vivido juntos, no se la haya hecho pasar putas como a tantas parejas. No ha sido el caso, ¿no? Bueno, tú eres también una persona nómada y una persona que además le gusta mucho viajar. Y hemos hablado muchas veces de algunos de tus viajes. Recuerdo conversaciones sobre esas iluminaciones que surgen personales al final de cada uno de los viajes. Pero este viaje, en definitivo, básicamente, yo no sé si tú decides cuando empiezas a hacer el viaje para descubrir el Vasco de la Carretilla, el libro que te va a salir, si lo tienes ya en la cabeza, pero sí sé que tú llevabas mucho tiempo dándole vuelta al melón de tu familia, que no es precisamente un melón sencillo de abrir, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí es verdad que yo más o menos tenía una intuición de por dónde podía ir la cosa hasta cierto punto, y también es verdad que, bueno, que lo más gordo, digamos, de toda la historia me lo he encontrado en el mismo viaje, ¿no? ¿Cómo sale la historia del Vasco de la Carretilla? Es verdad que es un personaje que queda en los refranes, como hemos dicho, en las referencias que se hacen en tu familia, pero ¿cuándo de nuevo aparece? Pues yo me acuerdo cuando nos contaba a mí, a María Ángeles, el libro que ibas a publicar, nos quedamos flipados. Esta historia, ¿este tío quién es? ¿Esta historia qué es? Y después nos hemos quedado más flipados cuando hemos visto el libro, que no solo era la historia del Vasco de la Carretilla, sino tu propia historia y la de tu familia. Insisto, aquí nuevo momento spoiler, si no lo habéis comprado, hacerlo, joder, o regalárselo a la gente, porque es que merece mucho la pena. Es que es un libro que está tan excelentemente escrito, porque creo, y esto ya te lo digo aquí delante de la gente, Bruno ya tiene varias novelas, El Público, Remake, ¿hay alguna que se me olvide? Publicadas esas dos. Sí. Publicadas esas dos, tiene libros de poesía, tiene libros de viaje, un libro fundamental que fue además referente durante mucho tiempo, que son los diarios de Corea, que son unos viajes que él hace a Corea del Norte durante un tiempo y que cuentan lo que la mayoría de la gente no podía contar porque no podía entrar ahí. Muchísimos libros sobre música o crítica musical. El último, que hicimos algo también en otra historia que organicé, que fue aquello de En la punta de la lengua, ¿no? Es un libro sobre su relación con la música que se llama Toma de Tierra, también publicado en Libros del Cao. Ahí ya de alguna manera digamos que anticipa el estilo, que es un estilo donde el autor está presente, cosa que no ha sucedido en otros de los libros, donde es una especie de mirada omnisciente en la que suelen tener los periodistas y los cronistas, que no se meten en el relato. Aquí él está en el relato. Después es un libro que está dividido en 4 partes, cada una de las partes, uno de los viajes que hizo Larregui, sí, que tú vas siguiendo, y tiene una estructura fragmentaria. La estructura funciona maravillosamente. O sea, permite que tú no pierdas en ningún momento el interés por la narración y que el hecho de pasar de una época a otra, de unos personajes a otros, se viva de una manera orgánica y logre casar historias que aparentemente no tienen mucho que ver, pero cuando tú ya avanzas en el libro y terminas te das cuenta que tienen todo que ver. Una de las cosas que más sorprende es la estructura de este libro. Y yo sí sé que tú trabajas mucho la estructura, tienes la idea y la trabajas mucho, pero ¿cuándo te das cuenta que eso tiene que ser así o también ha sido de manera orgánica un descubrimiento? Bueno, es algo que yo ya había trabajado de una manera bastante parecida en el anterior libro que tú acabas de mencionar, Toma de Tierra, y que yo reivindico porque pienso que nosotros pensamos
así y nosotros nos expresamos así. Nosotros no estamos pensando una cosa y nos quedamos linealmente en eso, sino que damos un salto a otro lugar y eso nos lleva a otra cosa y eso nos lleva a otra cosa. Creo que todos hacemos eso. Y creo que lo que hacemos los escritores, relacionamos una cosa con otra y quizá a eso somos capaces de aplicarle cierto orden, porque tenemos esa técnica, digamos, que sabemos entrar de un sitio para pasar a otro y bueno, y que esté armonizado, ¿no? Entonces, para mí eso no es algo raro. Sí es verdad que yo pienso mucho los libros, pienso mucho a las estructuras antes de ponerme a escribir. A lo mejor le dedico a la mitad del tiempo de escritura de un libro a la estructura. Siempre lo hago así. Y luego también es verdad que tengo en cuenta, y creo que todos los que escribimos creo que lo tenemos en cuenta, que todos tenemos un problema de atención, ¿no? Que es muy difícil, digamos... ¿Déficit de atención o necesidad de atención? Déficit de atención. Lo otro, bueno, lo otro... No, pero esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Pero sí que, digamos que no tenemos 80 páginas para contarle una cosa, ¡ay, qué bonito era el cielo! Todo. No, o sea, tenemos que hacer un ejercicio que tiene que ver con el ritmo y que tiene que ver con la economía de la economía del texto, digamos. Y bueno, a mí me parece que era una manera adecuada tratar de condensar en esos párrafos pequeños que saltan de una historia a otra, pero que quiero pensar que están bien ligados, y por tu comentario pienso que deben estar más o menos bien ligados para que la lectura sea posible, ¿no? No, aquí, María Ángeles, tú te la has leído entero. Da fe de eso. No es solo una paridad mía, ¿ves? O sea, que ya está. Y ella es librera. Ella es librera. Hagan caso a los libreros. Y editora. Y ella es la que lee de verdad de los dos. O sea, la que lee con gusto es ella. Te he hecho una pregunta, pero después me he enrollado y se me ha olvidado. ¿Cómo vuelves al Vasco de la Carretilla para decir tengo que hacer algo sobre este tío? Sí, yo del mismo modo que tenía claro que en algún momento de mi vida iba a tener que escribir sobre mi familia, y de hecho ese es el único libro que me han pedido, que la gente me pedía o me decía, tú tienes que escribir un libro sobre tu familia. Claro. Todas las otras cosas que yo he escrito ha sido por cabezonería mía. Pero ese es un libro que realmente me estaban pidiendo. Tío, tú tienes una historia familiar increíble, la tienes que contar. Entonces dije, vale. Pero también había una historia que yo tenía pendiente, que era la de El Vasco de la Carretilla. Yo siempre dije, en algún momento yo le voy a dedicar tiempo a esta historia, y eso ahora te voy a contar. Sí, y eso te va a requerir, digamos, irte para allá y hacer un trabajo de crónica periodística, en el cual vas a tener que irlo a buscar. Vas a tener, por esas autoimposiciones que nos hacemos los escritores a veces, o los periodistas, de pues venga, me acabo de autoencomendar que tengo que hacer esto, ¿no? Y el caso es que las dos historias se mezclaron en varios momentos y por varias cuestiones, ¿no? El motivo que a mí me llevó a esta etapa errante o nómada que me lleva a esta hermosa ciudad y a la Cala del Moral también, fue un queme laboral muy fuerte que yo tuve hace algunos años, que me explotó la cabeza y dije, bueno, yo me voy, o sea, voy a cerrar mi casa, me voy a deshacer de todo y me voy a ir por ahí una temporada porque no aguanto más, ¿no? Y no aguanto tampoco mucho lo que me ha pasado, y que ya, digamos, la vida que tenemos las personas sea tener un trabajo horrible o no tanto, pagar un alquiler, pagar una hipoteca y ya, ¿no? Entonces, digamos que mi idea, creo que audaz en ese momento, fue, pues mira, date una vuelta por ahí, deshazte de todo y estate un tiempo sin casa. Tiempo que duró 2 años y medio y llegó hasta la pandemia. En esos 2 años y medio
Yo estuve viviendo aquí y allá, en habitaciones prestadas, en casas de veraneo sin ocupar, en autocaravanas, en hoteles, en un viaje, en una cosa que me invitaba a alguien a algún lado y yo llegaba 4 días antes y me iba 4 días después. Bueno, ese fui yo durante 2 años y medio. Y cuando yo inicié ese periplo y esa etapa, me acordé del Vasco de la Carretilla. Bueno. Y fue como me ayudó. Fue una inspiración, ¿no? Dije, bueno, si el Vasco lo hizo, yo que no voy sin carretilla y vivo en un mundo donde las cosas son bastante más sencillas, pues podré hacerlo, ¿no? Luego hay otro tipo de sucesos, digamos, que me traen otra vez al Vasco de la Carretilla y que son más sentimentales, hermosos y dramáticos, ¿no? Mi padre falleció en el año 2021, en la salida de la pandemia, y y yo creo que en la última conversación de calidad que yo tuve con él, me di cuenta que él estaba rememorando algunos de los momentos más bonitos de su vida, y esos momentos eran en su juventud, durante la grabación de estos reportajes que él hacía. Y entonces él ahí me cuenta cuando estuvo en la Aconcagua haciendo no sé qué, cuando estuvo en no sé dónde, cuando estuvo en el Amazonas, cuando estuvo en no sé... en fin, hay una larga lista de cosas que él recuerda, y la última de esas cosas que él recuerda en sus últimos momentos de vida es: y cuando filmé al Vasco de la Carretilla. Y en ese momento, claro, todos hemos escuchado las historias de nuestros padres, quienes hemos tenido la suerte de tenerlos durante nuestra vida, más o menos tiempo, pero conocemos sus batallas y conocemos sus historias, ¿no? Pero esa vez él me la contó una vez más y fue prácticamente la última cosa de la que hablamos. Entonces, bueno, eso digamos que también me recordó que yo tenía esta historia pendiente, y quizás fue esa la historia que me hizo hacer la maleta e ir a hacer esta crónica sobre... Ahí hay un elemento, yo te conozco de hace tiempo, yo me acuerdo de lo primero que me llamó la atención de Bruno es que Bruno Galindo, así le conocéis todos, pero él es Bruno Galindo Ravlic, es decir, su apellido materno croata. Entonces serbo-croata, ¿no? Bueno, realmente, además, tu madre, cuando nace, ¿qué nacionalidad tiene? Porque también eso es una de las constantes de tu familia, y la tuya casi, porque tú naces en Buenos Aires, pero un día antes, unas horas antes, hubieras nacido en el barco que iba a Buenos Aires y hubieras sido italiano. Cuento un poco, porque parte del gen de tu familia está en esa cosa de ser de muchos lugares, de estar anhelando, de no tener un hogar propio, un hogar que se va desmembrando constantemente. Sí. Y el lugar, la búsqueda del lugar que tú decías, ¿no? Bueno, ha pasado lo que yo no quería, que era que le reventáramos la cabeza a la gente con cómo, pero espérate, pero croata, pero italiano, pero en un barco, pero ¿qué me acabas de contar? Pero no estábamos en un tío que empujaba una carretilla. También. Bueno, nada, pues como se ha dicho al principio, termina siendo un libro sobre mi familia. Vengo de una familia atravesada por la migración. Todos los miembros de mi familia en 3 generaciones han nacido en un país y han terminado viviendo o falleciendo incluso en otro país diferente. Entre la vieja Europa después de la Segunda Guerra Mundial y América Latina, fundamentalmente Argentina, ¿no? Entonces sí, pues ahí es una historia que se desarrolla entre 3 países que son la antigua Yugoslavia, de donde son mis raíces maternas, Argentina, donde yo nazco, pero nazco por unas pocas horas, porque mis padres estaban yendo para allá, escapando de la invasión de Rusia a Checoslovaquia, año 68, la primavera de Praga, que se vio interrumpida por ese suceso, y bueno, y llegan, se meten en un barco atestado de gente, con mi madre embarazada, tapando su embarazo, y bueno, y embarazada de 9 meses en realidad. Entonces yo
podía haber nacido en ese barco, en cuyo caso, y dado que era un barco de bandera italiana, pues yo hubiera sido italiano. Bruno Galindi. Galindi. Sí, y bueno, y eso es lo que hace que estemos hablando de eso, de una familia con el genoma esparcido por estos 3 territorios, ¿no? Oye, y en la evolución tuya personal, esto que decías antes, tienes que hablar de tu familia, porque tu familia es especial. ¿Hasta qué punto un libro como este se convierte en un libro que cierra heridas? Porque la familia, porque ha habido también, es decir, tu madre, cuando tú eres muy joven, tú eres un niño, vamos, prácticamente desaparece y no la vuelve a recuperar tiempo después, ha estado viviendo con tu abuela, todas esas historias y tal, es decir, que has sido también un poco apátrida tú y si no huérfano del todo, un poquito desamamantado, es decir, acercarte a hablar de tu familia no solo es porque mira qué chula es mi familia, mira qué valor literario puede tener narrar todas las historias que hay, sino también, digamos, el valor de cómo la escritura de alguna manera puede zurcir o servir para algo de las heridas que se hayan vivido a lo largo del tiempo. Bueno, no estoy seguro de ser una familia muy chula, digamos. Bueno, chula. Pero, por un lado, yo creo que cierra heridas contar tu historia y los episodios traumáticos que pueda haber en ella. Sí creo que cierra heridas, pero no es tan sencillo como eso, porque también las abre. Abre heridas, abre viejos asuntos cerrados mucho tiempo atrás. Como he contado, es un libro sobre secretos familiares, sobre sucesos ocultos, sobre crímenes de guerra y personas que los han ejecutado en la Segunda Guerra Mundial, en la antigua Yugoslavia, y espionaje, cosas que familiares no quería que se supieran y un poco ya cauterizados, digamos, expirados ciertos plazos temporales se cuentan, ¿no? Yo hablé de esto el otro día en un artículo que escribí de opinión en El País, en el que se llamaba Los abuelos callan, pero los nietos deben recordar, o algo así, creo que le pusieron, creo que correctamente. Entonces, bueno, también hay algo de eso, ¿no? No me acuerdo el nombre de esta pedagoga y terapeuta francesa, creo que lacaniana, que fue la que enunció esa frase de la primera generación calla, la segunda lo lleva en el cuerpo, ¿no? Entonces yo, de alguna manera, con este libro añado que hay una tercera a la que yo pertenezco, que, bueno, que vienes a integrar, de alguna manera. Que vengo a integrar o a abrir las ventanas y que circule el aire, como quiera llamarse, ¿no? Entonces hay de todo. Desde luego es remover un avispero escribir sobre tu familia, pero bueno, hemos venido a eso. Bueno, ya que hemos venido a jugar, me gustaría, mira, ¿por qué no lees? Porque he visto lo malamente que hoy me ha salido la cosa. Y tú, además, hay una cosa que yo quería añadir, que Bruno, que siempre ha trabajado temas de la voz, ha trabajado el spoken word, ha trabajado con varios músicos como spoken wordista, es decir, básicamente alguien que recita con un determinado compás, es poeta, y además fue pionero del mundo podcast en el estado mental, del que era cofundador. Cuando nadie hacía podcast y no existía esa palabra, el Bruno ya estaba haciendo podcast. Y ahora que los hace, yo creo que ha añadido a su escritura un valor rítmico importante que hace que cuando se escuche, que yo creo que eso es una, y aquí estáis algunos escritores, ¿sabéis? Cuando un texto se escucha y funciona, el texto es bueno. Cuando no, tela. Léete algo, sí. ¿Algo? ¿Tú querías que leyera algo? Hombre, yo quería un poquito también esa no, déjame que lea este. Sí, lee eso y ya después pega con lo que estábamos hablando, okay, entonces me parece un buen párrafo para leer. Mi familia es, como todas las familias, la suma
de una serie de encuentros y desencuentros atravesados por las convenciones de cada época, que son las que hacen que la misma cosa sea obligatoria o intolerable. La siguiente época reescribe las normas, revalidando o desautorizando lo que se venía haciendo antes, creando nuevos anatemas. Los secretos atraviesan todas esas convenciones, unas veces desapareciendo durante décadas, otras emergiendo cuando ya a nadie le importan. Muchas veces evitando el desastre, otras destrozando la vida de los que vendrán detrás. Una familia es eso, un protocolo de discreciones, elusiones y elipsis, de cosas que mejor no contar por no despertar su poder de autorréplica o simplemente por miedo a lo que digan los demás. Una familia es un montón de gente extraña que tiene algo que ver entre sí, le guste o no. Solo sabes una cosa, que tu familia, la ames o la repudies, son los pioneros de tu vida. Y tú, el pionero o la pionera de las vidas siguientes. Todos somos distintas ruedas transitando el mismo surco. Coge un papel, rómpelo en 2 partes iguales. Ahora rompe esas 2 partes en 4, en 8, en 16. Eso es tu genealogía. Llega un momento en que tus antepasados, son minúsculas subdivisiones que ya no puedes fragmentar. Tú, al contrario, eres su sucesiva ampliación. En ti se proyectó todo un árbol genealógico. ¿Qué vas a hacer ahora? Somos la suma de todos nuestros antepasados y ya contenemos a todos los que van a venir. Esta es la ecuación que da sentido al mundo. Ole. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Os recuerdo que esto permite siempre apunto que esto permite que vosotros preguntéis también, quien quiera decir algo, preguntar. Me consta que aquí hay lectores y lectoras ya de este libro que podéis levantar la mano y decir vuestras opiniones. Bien, Rodrigo. Espérate, Rodrigo, que se tiene que grabar. Bueno, muchas gracias por la conversación. Un gusto tener a ti, Chamo, aquí qué gusto verte. A Bruno de nuevo, que fuiste de los primeros que me recibió cuando yo estaba llegando a Málaga. Y la última vez que te vi te conté un poco que andaba en esto, ¿te acuerdas? Que nos dimos un paseo por ahí por tu barrio. Sí, y un poco en continuación con el párrafo que acabas de leer, quería preguntarte sobre el título, porque el título parece ser un título terminal y apocalíptico. O sea, es toda una oda, el libro, a las generaciones precedentes, pero el título dice: nadie nos llamará antepasados. Es como un final de linaje allí, ¿no? Si puedes hablar un poco sobre eso. Sí, totalmente cierto. Es un título drástico. Es el tercer título que tuvo el libro, porque se empezó llamando de una manera, se empezó llamando El surco y la rueda, pero era un poco como de... Sí, o del libro ensayo rarísimo de un filólogo checo, ¿no? Era un poco duro. Después se pasó a llamar Una historia argentina, pero era lo contrario, era demasiado impreciso, era demasiado vago, ¿no? A mí me gustaba porque me recordaba una historia de violencia, una historia verdadera, ese tipo de títulos de cine, pero yo sabía que tampoco era. Y el día antes, en el deadline con el editor, como de, bueno, mira, necesitamos un título y o si les te ocurre algo o nos vamos a quedar con lo menos malo que teníamos, ¿no? Entonces, de repente, pues apareció este que son las últimas, está en el último párrafo del libro, es el final. Y efectivamente es un fin de linaje, es drástico, es bastante aniquilador. Yo dudé porque de repente el libro se me convertía en una especie de libro de James Ellroy, como de género negro, pero bueno, por otro lado, me pareció que tampoco estaba desencaminado, dado que es un libro finalmente es un libro sobre la genealogía, sobre lo familiar, sobre lo genealógico y sobre el cortar con tus raíces de un modo figurado o de un modo incluso... Bueno, yo no tengo hijos y no parece muy probable
no debería ocurrir que yo los tenga a estas alturas, ¿no? Entonces, viene un poco por ahí, pero efectivamente es un título duro, es un título de fin de linaje, pero creo que quedaba bien. Me costó memorizarlo porque se me mezclaba con otros títulos, ¿no? Cuando me decían cómo se llama el libro, tardaba 1 segundo y medio en decirlo porque tenía que recordar exactamente cómo era, pero bueno, ahora ya me acuerdo. Has hablado de hace un momento, porque el libro está lleno de reflexiones tuyas a pie de página. Hemos hablado sobre el tema de la migración, hemos hablado sobre el tema de nomadismo. Cruza, como ya decíamos, esta especie de género híbrido que está entre la autoficción novelada, la crónica de lo externo y también el ensayo, que está constantemente, aparte de esos elementos poéticos. Prácticamente casi todas los géneros y las formas de escribir que tú has tenido a lo largo de tu tiempo, pero que aquí se concentran. Antes estaba diciendo lo de la historia, una historia verdadera. La película de David Lynch, de una historia verdadera, tiene también un poco esa cosa del periplo de quien va a buscar al hermano. En tu caso todavía tiene más capas que el bueno de David. Y también hay otros guiños, digamos, a personajes que se han convertido, ahora hablando del Vasco de la Carretilla, que se han convertido en referente a lo largo de los años de la cultura popular, como es el caso del famoso Forrest Gump, que se lía a correr y que no para y que la gente le sigue. En este caso es un Forrest Gump de verdad, y un Forrest Gump al que nadie nunca siguió, como muchos estuvieron recibiendo durante un tiempo cuando llegaba a los lugares. Vamos a ir a Larregui, al señor Larregui, y un poco a su peripecia, ¿no? Había también una parte que yo quería que leyese. ¿Qué he hecho con mi libro? Que yo quería que leyese, que cuenta un poco para hacernos una idea de cómo narra el periplo. Ya estamos casi en el... No, casi no, este es el tercer viaje, ¿no? El de Chile, el segundo, ¿cuándo va? Vale. El tercero, sí. Tercer viaje. Es cuando se cruza la cordillera de los Andes. Cruzarte la cordillera de los Andes con una carretilla de 180 kilos con todas tus cosas. Sí, pero empezó por 120 y ya iba por 180. Sí. Bueno, antes de leerlo, sí me gustaría hablar un poquito de Larregui y de que para mí, ¿por qué me fijo también en este personaje? A mí me parece que Larregui es un personaje terriblemente contemporáneo, en el sentido de que muchos de los anhelos que tenemos hoy en día de volver a caminar, volver a sentir el cuerpo, el sentido de la aventura, que eso es algo que creo que está completamente perdido en nuestro mundo, lo aventurero, ¿no? Estamos como en unas vidas que ya transcurren un poco con lo que se puede, con lo que hay. La vuelta a la naturaleza. Seguramente en esta librería hay un montón de libros sobre Thoreau, la cabaña de Thoreau, el volver a la naturaleza. Bueno, todo eso. La vida después del trabajo. ¿Hay vida después del trabajo? Bueno, pues este es un señor que a sus 50 años, cuando ya le han... Este hombre es mano de obra barata, es un peón de una petrolera en un sitio de una vida terriblemente hostil, olvidado. Bueno, pues este señor, con esa edad, decide, no, ahora viene lo bueno, ¿no? Y acomete este viaje. Entonces, bueno, son cosas por las que a mí me cae bien este personaje y me parece que merece la pena hablar hoy de él, siendo, como sería para muchos, pues un paria, un señor del que no hay nada que contar, un colgado, un Quijote con una... tipo que no podría hacer hoy lo que él hizo, porque hubiera sido sistemáticamente detenido en todo su proceso. Bueno, estaría en el cuartelillo, en el kilómetro 1, él o cualquiera de nosotros, y digamos, por supuesto, no podría entrar a ningún otro país que no fuera el país donde ya estaba, y si lo hiciera, pues no sé, pues acabaría en una de esas simpáticas cárceles de Bukele o cualquier otra cosa. Cada mañana recoge el campamento, coloca la carga en la cubeta de la carretilla y agarra bien fuerte las asas buscando el punto de equilibrio. El movimiento incluye la fuerza de las piernas para levantar la carretilla, nunca la espalda.
para lo que flexiona ligeramente las rodillas y coloca bien recto el espinazo. Luego enfoca la mirada al frente, mantiene la postura erguida y activa las piernas para avanzar. Ahora da un empujón a su carga y camina hasta que alcanza un ritmo constante, controlado, que pueda afrontar. Este es su ritual. Como el terreno es desigual y empieza a ver pendiente, sus riñones lo notan, además de desniveles y agujeros en el camino, pone toda su atención en no volcar. Cuando se cansa, para un rato. Luego vuelve a la carga. ¿Sigo? Bueno, esto, paréntesis, esto hice yo la prueba. Cogí una carretilla, la cargué, la llené de piedras y vi a ver cómo era, porque digo, bueno, si voy a escribir sobre un señor que empuja una carretilla, tendré que empujar una carretilla. ¿Y cuánto fueron? 70 metros, ¿no? 7 metros. Sí. Pronto, quizá en una semana, estará caminando a cierta altura, Cordillera de los Andes. Ya habrá un abajo y verá muy pequeñas las rocas que ahora parecen inmensas. De momento lo que tiene enfrente es una ladera de arenisca que parece cada vez más alta. En lo alto se impone una gigantesca corona de piedra. Aún está lejos de sentir la inmensidad abrumadora de la cordillera. Apenas está en la parte baja. Se anima y sigue. Siente cada vez más el esfuerzo al que le obliga la inclinación de la calzada. En un momento el camino que tiene frente a sí se ve como una pared vertical. Habla solo. Esto no va a ser posible. Se le escapan las primeras lágrimas. Su perro las lame. Él le aparta. Se maldice por estar sufriendo otra vez algo indecible. Ojalá fuera otra persona, se dice, y no este viejo vasco testarudo. La frustración le hace perder todo orgullo ante la mayor de sus aventuras terrestres. Muy al contrario, se siente un estúpido, un peligro para sí mismo. Grita con todas sus fuerzas, escucha el eco. Nada ni nadie le contesta. Se sienta en el suelo y se agarra la cabeza. Pasa un largo rato, quizá un par de horas. Luego se arma de valor y se levanta. Va a intentar avanzar un poco más. Otro poco. Y otro poco. Así pasan algunos días. De repente una mancha azul. ¿Está confundiendo el cielo y la tierra? No. La cordillera le premia con la aparición de un gran lago. Por fin, eso debe ser Potrerillos. ¿Quizá verá a alguien? No, no hay nadie allí. Todo el lago es suyo. Toda la cordillera es suya. Lo vive como un premio a su sufrimiento. Ole. Gracias. Hay una voz, digamos, porque tú una de las cosas que haces es reflexionar sobre autores que te impactaron bastante en su época cuando eras joven, escritores que hablaban de los viajes a países exóticos, remotos, y el valor del viaje, como el caso de Bruchawin, al que tú dices claramente en un sitio, hoy Bruchawin no tiene nada que hacer, está como pasado de moda y no tendría vigencia. Sin embargo, sí hay, creo yo, un eco claro que se ve en tu manera de glosar lo que estás contando, ¿no? Incluso de tener una cuarta persona que mira lo que estás contando, lo que hace uno, lo que hace otro, lo que haces tú mismo, lo que hicieron tus antepasados, es Herzog, Werner Herzog, que es quizá el último gran narrador de las grandes epopeyas humanas que parecen no tener sentido. ¿Nunca has pensado precisamente en contactar con él y en decirle, Werner, hay una historia que no has contado, que es la del vasco de la carretilla, porque yo hay muchas veces que escuchaba la voz monótona de Herzog contando mientras tú contabas, ¿no? No lo he pensado porque, bueno, no sé tampoco cómo llegar a Herzog, ¿no? Pero sí he pensado que a lo mejor Herzog conocía la historia de este personaje, porque este es el típico personaje de documental de Herzog. Claro. Y busqué, me leí las memorias de Herzog con mucho detalle y no aparece este hombre por ningún lado. Me dio pena porque yo creo que a Herzog le hubiera caído bien Guillermo Larregui. Sí. También me alegró porque me convertía un poquito más en descubridor a mí y no a otro de esta historia que ya ves tú. Pero sí creo que hubiera funcionado que lo conociera. Y también busqué en Chatwin, porque Chatwin
como tú sabes, uno de sus libros es en la Patagonia. El primer gran libro de él es En la Patagonia. Y es que él de repente deja su trabajo y se va a la Patagonia, inopinadamente. Y ya desde Argentina les manda un telegrama, eso cuenta la leyenda, diciendo: no voy a volver, estoy en la Patagonia, ¿no? Y luego se pregunta: ¿qué hago aquí? Estoy en el culo del mundo, esto es la Patagonia. Bueno, cuando yo digo que Chatwin ha perdido su sentido, lo digo porque cuando Chatwin hace ese viaje es una proeza, es algo increíble, es algo, ostras, se ha cogido un avión y se ha ido a la Patagonia, ¿cómo lo ha hecho? Bueno, pues hoy, no sé, cualquiera de nosotros, si tiene 900 euros para pagarse el avión, mañana está en la Patagonia o pasado mañana a primera hora. No tiene un gran mérito. Y, de hecho, el viaje creo que se ha convertido en una... en cierto sentido, en una molestia, en una lacra, y ahora estoy pensando en el turismo, fenómeno que esta ciudad conoce demasiado bien, como la mía Madrid. Entonces, bueno, eso en lo tocante a Chatwin, eso en lo tocante a Herzog. Y leyendo las memorias de Herzog, él cuenta algo que yo no sabía, y es que era muy amigo de Chatwin. Y de hecho, tiene un documental sobre él. Y que él está, cuando muere Chatwin, él está en su lecho de muerte. Él le acompaña en sus últimos suspiros, y que el bien material más preciado, y este es un libro, por cierto, que habla mucho de las cosas que tenemos, de los bienes que tenemos, de nuestros libros, nuestros discos, nuestras cosas, nuestro, que su bien material más preciado era el zurrón de viaje de Chatwin, ¿no? Sí, esas son personas muy importantes para mí, digamos, en la inspiración de este libro. Hay alguna otra con quien sí he contactado, por ejemplo, como Emmanuel Carrer. Hombre. Sí, Emmanuel Carrer para mí fue una persona importante porque hay una novela de él, que no es de las buenas, por cierto, que se llama Una novela rusa, en la cual él cuenta que él se va a cubrir una historia del último preso de la Segunda Guerra Mundial, hace un viaje a Rusia, a la estepa siberiana, a ver a tener un encuentro con un hombre que es el último preso que ha salido, que ya nadie recuerda ni el nombre, y es una especie de guiñapo humano. El pobre es un hombre muy viejo que está ahí como alienado, solo, y se incorpora a un mundo que ya le ha olvidado por completo. Entonces, Carrer va a encontrarse con este hombre en ese viaje, pero de alguna manera, como sucede en este libro, a lo largo de ese viaje que él hace, el viaje en el que realmente está pensando es en el viaje de sus familiares, y en particular de un gran secreto familiar. Y ese secreto familiar es que su abuelo fue un colaboracionista nazi, y eso es el gran secreto que su familia había tapado siempre y que él había guardado también de una forma traumática, y en ese libro pues lo cuenta. Y yo le contacté a Emmanuel, a quien ya conocí en Madrid, un poco por eso. Le dije: perdona que te moleste, Emmanuel, pero te quiero contar una cosa que me ha pasado, y es que he tenido muy presente este libro tuyo, posiblemente ya olvidado por ti o no tenido muy en consideración, o que no es el libro por el cual la gente te pregunta, y es que, bueno, yo he trabajado sobre mi historia familiar, en la que ocurre esta serie de cosas que os invito a que lo leáis para tener más detalles, y bueno, y te lo quería contar, ¿no? Y me contestó como a los 10 minutos. Sí. Oye, Bruno, joder, tal, me encantaría leer ese libro, lo que pasa es que yo no leo en español. Vas a tener que currártelo para que se traduzca al francés, cosa que ojalá ocurra para que Emmanuel Carrer pueda leer. Bueno, si alguien ve el YouTube esto, que salga Ediciones Gallimard o alguna cosa de esta para traducírtelo. Ediciones Porque Gallimard, este es un libro muy de gustarle a los franceses, me da a mí, ¿no? Yo creo que sí. ¿A que sí? Yo creo que sí. Bueno, y la antigua Yugoslavia entero la van a comprar. Ahí es delicado, ahí es delicado. A la mitad sí, a la otra mitad no. Oye, ¿y tu abuela realmente ahora mismo dónde está? ¿Está en Eslovenia, donde ella nació? No. Mi abuela murió en el mismo mes en el que salió el libro. Vale. Tenía 100 años.
¿Pero dónde nació? Me refiero, ella nació en Maribor. ¿Maribor dónde? Maribor, antigua Eslovenia. Antigua, o sea, actual Eslovenia. Sí, digo. sí, Vale, sí, vale, vale. Y que además nació como una chica casi de la aristocracia y su familia tenía la industria más grande de chocolate allí, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos contando demasiadas cosas, pero bueno, vamos. Es verdad, venga, sí, no, sí, no, ya pero, no. pero venga, va. Venga, un poquito A de tu ver, abuela. mi abuela materna nació en Maribor, antiguo Imperio Austrohúngaro, actual Eslovenia, y ella era una chica aristócrata cuya vida transcurría entre pistas de tenis, clases de pintura, clases de piano, y en invierno, cuando se congelaban los lagos de la ciudad, patinaje sobre hielo. Entonces era un mundo idílico el suyo. Vivía en un castillo. En ese castillo estaba alojado el negocio familiar, que era una fábrica de chocolate. La fábrica de chocolate más... Willy Wonka total. Willy Wonka total. Vale. Y bueno, y de repente empiezan a sobrevolar los aviones. No pasa nada, hasta que uno de esos aviones suelta un bombazo sobre el castillo. Entonces marchan de allí. Estamos ya en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, tiene que irse 2 o 3 veces más, y en una de estas ella se casa con un tipo y se van a Italia a estar lo más resguardados posibles de lo que está sucediendo allí. Y a ese pueblo en Italia, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, aparece de repente un hombre que ha venido caminando como el vasco de la carretilla, pero sin carretilla, un soldado con la ropa hecha harapos, un tipo que viene malherido, y esta pareja, que es mi abuela y su marido, le acogen y le cuidan, le curan, y están, digamos, viviendo los 3. En cierto momento, mi abuela se enamora de este tipo que del soldado aéreo. Eso gusta mucho, ¿no? Pues se repite mucho. El soldado herido. Mujeres con soldado herido. Eso, hay que disfrazarse de soldado herido. Eso es lo que tiene, de un morbo. Entonces, me voy a dejar la herida. Entonces, bueno, el caso es que se enamora de este hombre y organizan su fuga y se van a Argentina juntos. Se van a Argentina juntos y se van a vivir a la ciudad de Mendoza, y allí este hombre tan romántico y maravilloso empieza a dar muestras de un comportamiento extraño, empieza a tener ausencias cada vez más frecuentes, un comportamiento violento, y se empieza a ver que había algo en él que no había visto mi futura abuela en su momento, y el caso es que ahí la pareja se rompe. Ella se vuelve a su país, y ese país ha cambiado de nombre, ha dejado de ser el Imperio Austrohúngaro, ya no es una monarquía, ahora es la República Socialista de Yugoslavia. ¿Cómo esta mujer termina siendo espía? ¿Cómo este hombre se descubre o no se descubre que es un criminal de guerra? Lean este libro. Absolutamente. Y lo sabrán. No, y vamos a darle además un aviso, ya que nos están grabando señoras, que ahora mismo que nunca se sabe si nos va a pillar la guerra de algún lado, se va a extender. Tened cuidado con los soldados heridos que llegan a vuestra casa, porque pueden acabar siendo una cosa mala. Me voy a callar un poquito. Quiero que la gente pregunte o diga. Natalia, tú has leído el libro, ¿verdad? Tú has leído, por supuesto. Digo. ¿Que tú no puedes hablar? Bueno, bien. Hay alguien. María Ángeles, tú sí, tú estás acostumbrada. Anda, cuéntame algo. Sal de ahí. No te pongas. Esto es peor que cuando vas al teatro y te sacan y te ponen ahí a hacer cualquier cosa. Esto es asaltar turistas. A mí me parece una historia absolutamente fascinante, porque es que vas pasando de sorpresa en sorpresa y vas diciendo, ostras, pero todavía se puede complicar más todo esto. Y me parece que ha tenido que ser muy difícil gestionar
toda esa historia y contarla. O sea, este striptease familiar, ¿cómo se gestiona? Porque no debe ser nada fácil, sobre todo viniendo de alguien como tú, que por lo poco que te conozco eres un tipo bastante discreto. Contar esa historia ha tenido que remover muchas cosas, pero ¿cuál era el afán último de contar tu historia familiar? Sí, porque pues no es autoficción tampoco. No, es o sea, pertenecería a lo que se suele llamar autoficción, pero no sé por qué se llama autoficción, porque auto sí, pero ficción no es. Fíjate que escribirlo no es difícil, no ha sido difícil, sino al revés, fluido, satisfactorio, era como algo que tienes dentro y lo sacas. Cuando te sacas algo que tienes dentro, puede costar un poco, pero fundamentalmente te sientes mejor, ¿no? El asunto ya empezaba a costarme más cuando veía que iba en serio, que iba a salir el libro, que yo había firmado un contrato, que había recibido un anticipo, que sí, que va en serio, hostia, que el libro sale. Bueno, venga, pero puede no enterarse nadie, no pasa nada, ¿no? Puede ir mal. Solo lo van a leer dos. Claro, pero sí es la primera vez que yo he sentido como, ay, a ver si va un poquito regular el libro. ¿No? Sí ha sido complicado y ha removido todo lo que se podía remover, pero yo qué sé, pues lo haces. Pues si lo vas a hacer, pues lo haces. No te lo piensas mucho, pero sí tiene su aquel. También me ha ayudado mucho el Vasco de la Carretilla, porque es la parte más amable y más narrable y más aventurera y más particular y que menos me comprometía emocionalmente. Entonces, si yo he utilizado... Bruno, ¿tú has utilizado... ¿Acaso no has utilizado el Vasco de la Carretilla un poco para que se mire para otro lado o para que te cueste menos contar esta otra cosa? Honestamente es posible. Podría ser. Pero me gusta mucho, cómo ha quedado. Sí, no, sin duda. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿tú crees, porque la historia del Vasco de la Carretilla es una historia de cabezonería, de empecinamiento en hacer algo, ¿tú crees que él llegó un momento en el que le dio la sensación de que no había merecido la pena? Muchas veces debió ocurrirle eso. Este hombre estuvo a punto de morir, congelado, de que le amputaran un pie, las debió pasar de todos los colores. Él estuvo 16 años caminando. En 16 años caminando, más de 3 o 4 veces te pasa por la cabeza, ¿qué cojones estoy haciendo? ¿Quién me mandaba a mí? ¿Por qué hago esto? ¿No? Pero bueno, sí está esa proverbial cabezonería que popularmente le adjudicamos al norte, pero para mí, fuera de esa cabezonería, es el sentido de la aventura. Tal vez no fue ni una cosa ni la otra, no hay modo de saberlo. Estoy biografiando a un señor vagabundo del que lo único que se sabe es que llegó tal día a tal sitio y se fue, y luego llegó a otro y llegó a otro y llegó a otro. Yo, de alguna manera... Y que el origen fue una apuesta, ¿no? Y que el origen fue una apuesta, pero quién sabe si él ya tenía, digamos... o sea, ¿qué importancia tenía la apuesta dentro de eso? A lo mejor la apuesta era la chispa, digamos, para algo, una temeridad. Lo digo en el primer párrafo, que es cortito y lo puedo leer, ¿no? Vengo a Argentina para saber quién fue Guillermo Larregui, a indagar en su proeza, a entender cómo y sobre todo por qué lo hizo, cómo pudo sobreponerse a tantas adversidades, de dónde sacó las fuerzas, cómo venció al miedo y alcanzó su meta y qué fue de su vida hasta el final. Sostengo que hay algo más allá de la apuesta que siempre se cita como motivo de su insólita aventura. Puede que aquello le diera el impulso inicial, pero pienso que la búsqueda de libertad, el orgullo y la temeridad, no necesariamente en ese orden,
ya estaban allí. Una empresa tan arriesgada no se emprende por un simple reto. Me niego a considerarlo un ardid, una bravuconada entre amigos, un desafío a cambio de un asado o de unos pesos. Entonces, pues no lo sé. Sí, seguro que se debió arrepentir más de una vez, pero también más de una vez debió sentir la maravilla, digamos, lo excepcional de su voluntad y de su iniciativa, ¿no? Y ahí vuelvo a decir que para mí es importante, o por lo menos es importante para mí, fijarse en que la vida de un hombre cualquiera, de un peón de obra, de un tipo que es, como digo, más cariñosa que peyorativamente, mano de obra barata, puede ser la vida de un hombre extraordinario, que todos tenemos ese potencial. Otra cosa es que estemos adormilados como sociedad, o como lo queramos ver, que yo lo veo así. Bueno, yo creo... ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo? Sí, venga. Soy Prisca. Por supuesto que voy a comprar el libro, me interesa muchísimo, y también tu forma de nacer. Yo nací de una forma bastante parecida. Mis padres franceses vivían en Argelia y mi madre, embarazada de 8 meses, cogió un avión para dar a luz en Normandía, donde la esperaba toda la familia, y en el avión pues yo decidí nacer. Y nací en el aeropuerto de Orly. Sí. ¿Pero en el aire o en el o ya en suelo? A ver, el nacimiento empezó en el avión, pero se terminó en la ambulancia, con lo cual no me dieron el regalo que por lo visto Air France hace a los niños que nacen en un avión, y es que los viajes en la compañía son gratuitos para toda su vida. Pues por un pelo en la navegación es lo mismo. Si uno nace en un barco, mientras ese barco navegue tienes pasaje gratis y eres y tu nacionalidad es la de la bandera que tenga ese barco. Exactamente. Pues en qué mi maravilla. Caso no había cambio de nacionalidad porque era lo mismo, pero sí que por unos minutos me perdí los viajes gratis. Fíjate. Pues gracias, Prisca, por compartirlo. Y y sobre eso, dos cosas. Uno, lo increíble de lo que hablaba antes de lo increíble de las biografías, digamos, de las cosas que nos pasan y que le han pasado sobre todo más atrás a nuestros antepasados, porque en estos viajes en barco de repente había una peste y se moría medio barco, cosa que le sucede a mi bisabuelo, es otra de las historias que cuento. Que se va con su mujer e hijos y llega él solo. O sea, hay historias increíbles de estas épocas en las que alguien emigraba, se iba de Galicia o se iba del País Vasco a Cuba o Venezuela o a Argentina, y a lo mejor no le volvías a ver nunca más. A lo mejor nunca más, ni volvía, ni se comunicaba. A lo mejor esa vida esa persona volvía a empezar una nueva vida, o le pasaba lo que sea y ya nunca lo ibas a saber, ¿no? Y por otro lado, una cosa que en estos tiempos en los que la figura y la persona de los emigrantes está tan demonizada y tan vilipendiada, pues también... Y esto se hace todos los días y lo mío no es más que... Yo soy la millonésima persona que lo va a decir, pero es que todos somos en un punto hijos o hijas de emigrantes, ¿no? Este libro está dedicado ampliamente a los que emigran. Por supuesto. Yo soy una migrante, por ejemplo. Yo también. Y una gran parte de mi familia también lo ha sido. Tengo tíos que han nacido en Río de Janeiro o en Rusia, tengo una prima en Canadá. Todos somos migrantes de una forma o de otra, aunque puede ser, como tú dijiste antes, pues tener que salir del barrio donde has nacido para irte a otro. Es otra forma de migración menos dañina, pero también la es. Por eso decía que para mí este libro, una de las cosas que es
es una reflexión sobre tu lugar en el mundo, Sí. ¿no? Y todos lo buscamos. Claro. Incluso los que lo han encontrado, estoy seguro que lo piensan alguna Yo alguna he vez. escogido el mío, es este. Pues nada, Ya está. por muchos años. Gracias. Estaba pensando, ¿quiénes de aquí sois emigrante o hijos de emigrantes? Más de un tercio. Incluido nietos, Ya nos vamos, ¿veis? O sea, la mitad del aforo, ¿eh? sí, así es la cosa. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, Pepe. ¿Qué hay? Me llamo Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Mira, te quería preguntar una cosa que me llama la atención en lo que está, bueno, en el motivo del libro este, ¿no? Todos tenemos familia y tenemos familiares mayores que durante años y a lo largo de nuestra vida cuentan historias que uno, a fuerza de oírlas, las recuerda a medio o a cuarto, es decir, se acuerda un poco de que tiene familia, de que cogieron, de que la tía abuela no sé cuánto hizo tal, que el otro cogió y desapareció, ese tipo de cosas, ¿no? Como tú has hecho ese esfuerzo de indagación y de registro y de fabulación después sobre eso y tal, lo que te quería preguntar es que, ¿qué piensas que se gana cuando uno hace ese esfuerzo de recabar esas historias, de recuperarlas, incluso de completarlas, ¿no? ¿Y qué pierde el que no lo hace? Cuando no se hace, que la mayoría pues no tenemos a lo mejor o el momento o la capacidad de relatarla, ¿qué se gana y qué se pierde? Es decir, ¿qué pierde sobre todo el que no lo hace y qué has ganado tú con esto? Sí, creo que es muy buena pregunta. Yo creo que lo que te da, hay algo que se ordena dentro de ti. Creo que hay algo que se ordena. Lo que no se... y lo que se pierde o se deja de ganar, no lo sé. Y con esto diría que... ¿Tú recomiendas tú crees que hay que indagar en tu familia? Pues no lo sé, porque igual está bien que lo hagas o igual está bien que no lo hagas. Entonces creo que es una pregunta muy, muy íntima para que cada quien se haga. No voy a hacer apología de todo el mundo debería hacer, todo el mundo debería buscar, porque entonces si no, y ahí puedes decir lo que decimos siempre, repites la historia que no conoces, toda esta serie de cosas que tienen su verdad. Pero no creo tampoco que deba ser así. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Pero a lo mejor alguien no quiere y me parece muy, muy bien que no lo haga, ¿no? Pero a mí tengo una sensación de trabajo, de cierre, de orden, de... Bueno, pues ya lo has hecho. Estás más en... Has puesto en orden algo que estaba un poco disgregado, repartido, que no estaba bien cerrado. Bueno, ahora lo está. Y hay cosas dolorosas, porque está la herida que se cierra, pero también está la herida que se abre. Yo cuando empiezo a ver las cosas que posiblemente han ocurrido bajo la acción de algún familiar de mi familia, algún miembro de mi familia, y sigo hablando como si no estuviera claro de lo que estoy hablando. Pues han venido pesadillas, han venido momentos de una hondísima tristeza, pero creo que está bien. Yo creo que está bien atravesar eso. Yo creo que está bien. Lo digo porque es que yo creo que muchos tenemos la tentación a veces de decir, yo voy a grabar a mi madre, que ella es muy anciana, que sabes que en un momento dado ya no va a estar, y con ella mueren muchísimas historias que desaparecen para siempre, literalmente, ¿no? Da como una especie de melancolía y una cosa de decir, voy a dejar que se pierda, pero por otro lado está también lo que estás diciendo, que no siempre tiene uno ese impulso. Y yo creo que el impulso es importante para animarse a recuperar esa historia. Y no sé si vale la pena forzarlo. También yo pensaba que tu pregunta era sobre todo por los sucesos traumáticos. Las historias hermosas bueno, hombre, las historias hermosas es hermoso que queden en alguna parte, y también que no ocurra así también es natural, porque no sé, dentro de 100 años todos calvos, o sea, ¿qué más da? También, ¿no? Pero también qué bien, si tu madre tiene una historia increíble y tú la rescatas y la cuentas, el mundo se enriquece, el mundo se completa, digamos. O sea que también es un sí. Entonces, pues... Bueno, ahí yo creo que hay una reflexión, ahora te paso,
Qué interesante, y eso ya es un super melón que tiene que ver, que yo creo que tu libro también, sobre todo, te lo decía ayer, es la reflexión sobre el fin, lo que significa el fin de una época, el fin de una manera de entender el mundo. Que tú, como Bruno Galindo, hoy, contemporáneo, ves, porque percibe, lo hemos hablado muchísimas veces, decir, ya esto no va a ser como era antes. Ya no se pueden hacer las cosas que hizo el Vasco de la Carretilla, y probablemente alguien que te suceda, o un amigo, una persona, o mi hijo, que tiene 20 años menos que tú, resulta que algunas de las cosas de las que estamos hablando, como era esto, la memoria antes se ocultaba, pero se sustituía por algo. Casi todas las familias tenían unas historias familiares que se contaban, otras que no se contaban, como tú has dicho bien. Pero había algo. Hoy en día la memoria ya ha dejado de pertenecernos. La memoria personal ahora mismo está en las redes sociales. Hemos dejado de cultivar eso, con la pérdida que eso supone, quiero decir, y básicamente con el cambio civilizatorio que hay detrás. Por eso creo que uno de los valores fundamentales de este libro es que sale la humanidad a salto. Que antes, cuando hablábamos de las personas excepcionales, y probablemente en la época del Vasco de la Carretilla eran los Houdini y todas esas personas, el hombre más fuerte del mundo, el que fue capaz, y todo eso alimentaría su historia. Quien tenía que hacer una época neandertal o cromañón, los viajes por el estrecho de Bering, no pensaba en que historia, si alguien le iba a recibir con los brazos abiertos, iba a salir en un periódico, en lo que fuera. Pero hoy en día, básicamente, hemos dejado la huella de nuestro paso en manos de unas compañías que van a decir de aquí a poco, si no lo están haciendo ya y no nos hemos dado cuenta, que eso ya no te pertenece. Y yo creo que, por eso creo que tu libro, realmente nadie nos llamará antepasado, independientemente del dolor real que haya ahí y por qué no, y que no se deje descendencia, es que como especie, y no sé lo que piensa y no sé lo que piensan ustedes, creo que lo que venga ahora va a ser una cosa completamente diferente. Eso es la sensación que a mí me da. Y no sé si abriendo este melón ya nos vamos a... ¿Estabas tú? Bueno, era que... Tania, me leíste el pensamiento. O sea, yo quería expresar una reflexión, ¿no? Que hay dos tipos de personas, unas afortunadas como tú, que tienen la gran fortuna de poder recopilar esa cantidad de información de su pasado y consolidar su identidad, y otras personas que son el mundo actual, que son las familias se reducen y solamente quedan el padre, la madre y los hijos, porque por una u otra razón, por problemas económicos, culturales, emigratorios, las personas se dispersan, la familia se dispersa completamente. Entonces, era lo que iba a decir, lo que tú te adelantaste a decirlo, ¿no? Que son dos individuos, el que tiene esa fortuna, que lo llamo de verdad, porque yo, por ejemplo, nací de nosotros en una familia, soy venezolana, la abuela cuidaba a todos los primos, entonces todos los primos venían a la misma casa mientras los padres iban a trabajar, ahí todo se sabía, ahí todo se conocía, todos los problemas de todos los primos, de todo, y era una cosa muy bonita, pero ahorita eso no existe, porque existe la guardería, el niño se va, nunca va a tener los vínculos con esos familiares como los tuvimos nosotros en el pasado, es otra sociedad, es otra manera que tú, ese nombre que le diste al libro, que me da mucha nostalgia, pero es verdad, o sea, es un cierre de una época. Tú lo cierras para ti, pero yo creo que lo cerramos mucho en una época que ya no va a volver, porque vivimos en un pragmatismo, en un cambiar de trabajo, en un cambiar de casa, en un conocer nuevas personas que nunca vas a profundizar en esas amistades. Esas amistades de antaño ya no existen más, existen personas momentáneas por circunstancias de trabajo, por circunstancias de cualquier cosa que después desaparecen de tu vida. Entonces ya no hay más recuerdo, ya no hay más memoria, sino un constante, inmediato de lo de hoy. Lo de ayer ya no importa. Y pues enhorabuena por recordarnos que un ayer existió. Gracias. Muchas gracias a ti, Tania, por la observación. Bueno, en todo caso, que la humanidad sigue, y lo que hoy parece la única manera posible de vivir con las redes sociales, que por cierto son un modo de registro que de alguna manera
sí contradicen un poco lo que tú dices, porque sí queda eso, sí estamos conectados, pero es una conexión que tiene otra, que tiene, bueno, o sí es familiar, pero que tiene otra naturaleza y tiene sus propias satisfacciones y también deja sus propias frustraciones, ¿no? Pero bueno, existe eso, pero en definitiva la humanidad sigue y no sabemos si dentro de 50 años o de 5, lo que para nosotros ya es cómo se va a quedar esto, pues si va a ser realmente así o si la máquina sigue y nos convertiremos en otra especie que se comunica de otra manera, que es más máquina, pero a lo mejor es más humana. Es que no lo vamos a poder ver ninguno de nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de los hijos, ni los hijos de los hijos de los hijos, etc. La especie sigue mientras no se autodestruya, cosa que también es una posibilidad. Bueno, pues yo creo que es el momento de dejarlo aquí. Es el momento de que ustedes saquen los que no hayan sacado su tarjeta de crédito y le pasen. Y él les va a firmar con su mejor letra los libros dedicados. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y os pido un aplauso fortísimo para Bruno Galindo y nadie nos llamará antepasado. Gracias.